Estamos recordando, porque hoy se cumplen justamente, ¿no? 3 años de que Argentina se consagró campeón mundial allá en Qatar del 2022. Y hubo un recreíno que estuvo cubriendo, que estuvo trabajando en ese mundial, nada más ni nada menos que Germán Lucero, que está en comunicación telefónica con nosotros para poder contarnos un poco su experiencia. Germán, Leonardo Lebrán te saluda y todo el equipo aquí de La Power. Buen día. ¿Cómo andas, Germán? Hola, Leo. Hola, Estefi. Joaquín, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. Acá recordando un poco, ¿no?, de lo que fue este Mundial de Qatar allá por el año 2022. Digo, bueno, vos como recreíno, ¿cómo fue tu experiencia personal? Mirá, la verdad que ha sido en lo personal, en realidad cruzado y atravesado por dos ejes, uno lo laboral y el otro realmente en lo personal, porque tuvo mucho de sacrificio, era cubrir la Copa del Mundo y después lo deportivo te termina dando un regalo que la verdad era un plus y que vino de más. Décadas donde Argentina no podía consagrarse campeona del mundo y en el momento en el que yo empecé a pensar en ese viaje, que era imposible realmente hacerlo, no solo por cuestiones económicas, sino por un montón de estructuras y demás, nunca iba de la mano el resultado deportivo. Digo, la idea no era ir y cubrir un equipo campeón del mundo, la idea era ir a hacer la cobertura de una Copa del Mundo, de lo que eso significaba, y bueno, después todo lo otro se fue encadenando y se ha transformado en un recuerdo inolvidable. Sí, sí. ¿Cómo empezaste a planificar el Mundial? ¿Cómo empezó a darse de poder viajar y poder seguir, ¿no?, este Mundial 2022? Mirá, para mí la clave de todo siempre está en los sueños, digamos, yo los milito, me parece que uno tiene que vivir todo el tiempo con un sueño por delante, porque en definitiva es parte de eso que cuando te levantás te empuja, te motiva, cuando la noche te vas a acostar, son cosas que probablemente hagan que pases algunas horas sin poder dormir, pensando en qué hacer y demás. Bueno, yo creo mucho en eso, creo mucho en poder visualizar las cosas, insisto con esto que al principio parecía imposible, y un año antes de ese diciembre del 2022 empecé a escribir algunas cosas en un libro, miraba muchas cuestiones que tenían que ver con lo motivacional y dije, bueno, pará, está buenísimo esto de ir, pero pará, vamos a lo concreto. ¿Qué se necesita para poder ir? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De dónde sacamos esa plata? Claro. ¿Qué gente te puede llegar a dar una mano para conseguir algo parecido? Bueno, de ninguna manera seguía llegando, digamos, todo me parecía muy lejano, hasta que en un momento surgió una idea de, no solo en la radio, sino también en el canal, hacer una especie de venta publicitaria anticipada, digamos. Yo les vendí durante un año una publicidad, y si yo no conseguía ir a la Copa del Mundo, mi intención era devolverles ese dinero, cosa que no es muy usual en lo que significa la venta, pero yo sabía que vendiéndolo de la manera convencional iba a ser imposible, porque no había tiempo y faltaba mucho tiempo, y nadie confiaba en esta selección, en lo deportivo, en este proceso. Entonces había que romper un poco ese esquema. Después me terminó funcionando, y por eso también de más que agradecido a aquellos auspiciantes que me acompañaron, y más que auspiciantes eran amigos, era gente que me conocía de muy chico, y dijo, bueno, me parece que me lo dieron como diciendo, a este pibe lo conozco de pibito, vamos a tratar de darle una mano, y bueno, eso fue fundamental. Germán, ¿cómo estás? Estefanía, quería consultarte, ¿cómo te preparaste vos personalmente, más allá de todo lo que estás contando, para poder cubrir un evento de esta magnitud? Si bien sabemos, ¿no?, que has cubierto diferentes eventos, pero por ahí manejar el estrés, manejar los nervios, de todo lo que se venía a medida que Argentina iba también pasando de categoría, cuando llegaba pasando octavos, pasando cuartos, llegando a semifinal. Mirá, yo, Steffi, la verdad que me preparé mucho, sobre todo, vos me decís una dirección en Santa Fe, y yo me pierdo, tengo que poner GPS, en Recreo no, claramente, pero en Santa Fe me pasa. Imagínate irme a Qatar, donde ni siquiera sabía dónde estaba, tuve que empezar a buscar en el mapa y empezar a ver las distancias. Probablemente le gané tiempo y conocía mucho Qatar antes de viajar,
de cómo iban a estar ubicadas las cosas. Qatar es un lugar muy pequeño, donde las distancias de estadio a estadio estaban a 10 minutos si te tomabas un tren o el subte, lo cual todo eso fue beneficioso para hacer la cobertura. Por ejemplo, vos podías ir y ver 3 partidos el mismo día, claro. Cosa muy diferente que dista demasiado con lo que va a pasar en la Copa del Mundo del próximo año. Entonces, conocer mucho Qatar me ayudó un montón, pero durante los 37 días que yo estuve, y yo bajé 8 kilos durante toda la cobertura, y un poco tenía que ver con eso, con la exigencia de 5 o 6 vivos por día, de trabajar durante todos los días, porque realmente es lindo, es un sueño, pero después tiene que ver también con la contracción del trabajo, y a mí me gusta, digamos, el trabajo, digamos, me acostaba pensando en qué hacer, en qué lugar salir desde otro lugar diferente, en no repetir los lugares, en qué nota hacer, por dónde ir, en cubrir un entrenamiento, entonces como que todo eso te va generando un desgaste que, bueno, yo hoy miraba fotos, digamos, 8 kilos perdí en 37 días, después los recuperé bastante rápido, pero tenía que ver un poco con eso, digamos, con el andar durante las 24 horas. Obvio, pero... Además el cambio de horario era complejo, el cambio de horario, la verdad que era complejo. Por ejemplo, yo el último vivo acá en Argentina, en el canal, lo tenía a las 9 de la noche acá. Eso hacía que yo tenga que estar allá levantado hasta las 3 de la mañana. Claro, y yo a las 6, 7 de la mañana me tenía que levantar porque a las 5 de la tarde ya era de noche allá. Entonces ese cambio de horario también fue un poco pesado durante tantos días. Si bien lo manejaste como un profesional, pero no dejas de ser humano, Germán, y tenías tu familia también acá de este lado. En realidad todavía no lo puse en la charla, pero fue lo fundamental, digamos, nada de esto se hace solo, nada, Totalmente. Absolutamente nada. Más allá de que en el viaje yo sí estaba solo allá, junto a un grupo de colegas que obviamente me han fortalecido un montón y que lo hacíamos entre todos, porque había días que en lo emocional no es simple, son muchos días, y el desarraigo, las ganas de abrazar o de estar en la diaria en la casa también es muy difícil sobrellevarla, más allá de que uno está entretenido con el trabajo. Pero bueno, creo que son experiencias que realmente te ponen a prueba desde ese lugar y que cuando la terminás, en el tiempo te das cuenta cómo te han mejorado. Ahora, en el día a día, en el mientras tanto, son complejas. El año pasado me tocó estar en la Copa América en Estados Unidos y pensé que iba a ser más fácil, y bueno, en realidad terminó siendo más complejo en algunos aspectos, pero bueno, uno se va fortaleciendo y va aprendiendo de todo. Buen día, Germán. Joaquín te saluda. Vos recién comentabas que, bueno, Qatar tiene esta particularidad de que es un país muy chico y que todos los estadios estaban cerca, y por ende, muchos de los hinchas que estuvieron en Qatar estaban prácticamente cruzándose todo el tiempo. ¿Cómo fue ese cruce cultural todo el tiempo? Los argentinos ya sabemos cómo somos, los europeos son un poco más tranquilos. ¿Cómo se vivió ese cruce cultural? Bueno, la verdad que fue extraordinario, porque en realidad la batuta la terminó llevando el hincha argentino. En un lugar tan chico, Qatar tiene 2 millones de habitantes y solo 800.000 son cataríes nativos. El resto es gente que ha llegado a trabajar y que en definitiva han ocupado espacios. Bueno, toda la llegada de los hinchas fue marcándole un poco a este choque cultural y le fue aportando un montón de cuestiones. La primera semana había arrancado bastante fría, bastante tibia, la verdad, pero después, conforme Argentina empezó a pasar, de hecho hubo muchos hinchas argentinos que viajaron directamente para la final. Digamos, hay que tener una situación económica como para poder hacer una cosa así, pero realmente que el argentino dio la nota, al igual que los marroquíes, que no estaban muy lejos y que llegaron en un gran número y que se terminaron metiendo en una semifinal. Había un viejo mercado que se llamaba Souakif y que era el punto de referencia donde se hacían los banderazos. Bueno, en el día previo a que Argentina jugara en cada una de las instancias, era el lugar donde se juntaban todos los argentinos las primeras veces, y ya a partir de los cuartos de final, semifinal y ni que hablar en la previa de la final, iban todos a ver de qué se trataba ese banderazo que hacían los argentinos. Claro. Entonces era una mezcla realmente muy interesante y me parece que terminó siendo una de las grandes notas. De hecho, en la entrega de los premios de BES, el hincha argentino, la hinchada argentina, fue premiada como la mejor del mundo.
Bueno, estamos hablando con Germán Lucero. Él es recreíno, es de Recreo, estuvo cubriendo el Mundial de Qatar allá por el año 2022, periodista de la televisión pública santafesina. Queríamos hablar con él de esto, de la experiencia que tuvo él de ser recreíno, de viajar a un Mundial. Digo, Germán, ya con esto te cierro. ¿Qué te deja el Mundial, además de ver la selección argentina campeona? Digo, ¿qué te dejó el Mundial de Qatar? Un aprendizaje en lo personal, esto de ir a buscar cuando uno tiene objetivos definidos, y generalmente lo que pasa cuando uno está pensando y soñando con algo es que generalmente en el camino vas como corriendo un montón de piedras. Ahora, hay una diferencia entre tener una piedra adelante, tropezarte y caerte y quedarte ahí, y hay una diferencia muy grande entre ver la piedra y tratar de correrla o saltarla y seguir. Bueno, a mí me parece que tiene que ver con la vida misma, esto de tener un horizonte y ir hasta el cansancio, hasta que la cosa pasa. Y si la cosa no pasa, porque también es otra de las posibilidades, ese camino y esa búsqueda que formaron parte de un proceso también te terminan transformando. Entonces, para mí Qatar fue una experiencia de vida realmente muy, pero muy grande, donde me puse a prueba en un montón de cuestiones y que además tuvo como resultado final el hecho deportivo que todos queríamos, que todos soñábamos, pero que no iba de la mano con ese objetivo inicial, digamos. Una última pregunta, ¿cuál es el próximo objetivo, Germán? En realidad está en la diaria, además está decir que el Mundial que viene es un objetivo, sobre todo viniendo del año pasado con la cobertura de la Copa América, ya conociendo un poco los lugares y manejarse en Estados Unidos. El objetivo está siempre, después depende de un montón de cuestiones y factores, y en el mientras tanto es seguir con la preparación, digamos, de lo que representa un desafío de tantos días y de tanta exigencia en lo laboral. Así que nada, la Copa del Mundo del año que viene es un objetivo. Bueno, iremos viendo sin volvernos locos hacia dónde lo vamos apuntando. Germán, te queremos agradecer. Sé que estás a unos minutos nada más de salir al aire, pero bueno, queríamos hablar con vos y de tu experiencia y de ser recreíno también, de cómo viviste el Mundial 2022. Gracias. Gracias. Me vine al auto a charlar, estoy dentro del auto que está bajo el sol. Se me está corriendo el maquillaje, así que me voy rápido a que usted salga al aire. Gracias, Les mando un abrazo grande. Saludos. Chao, chao.